Muy bien, pues bienvenidos, buenas noches a todos. Para Grupo Punto de Partida es un honor tener aquí a todos nuestros médicos asociados. Muchas gracias por darse este espacio, por conectarse. Para nosotros es muy importante. Y bueno, quiero presentar a nuestro director de Grupo Punto de Partida, el doctor Ricardo Nani. Por favor, adelante. Gracias, Janet. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Gracias por darse cita siempre a este evento académico que cada vez se va enriqueciendo y fortaleciendo. Y bueno, pues, Manuel, algunas palabras de bienvenida, por favor. Pues muy contentos esta noche de tener aquí un gran ponente. Sin duda, el convivir con Carlos ha sido algo muy positivo para todos, para todos nosotros como grupo. Carlos está liderando muchos proyectos, es un gran psiquiatra ahí en Monterrey y gran amigo de Punto de Partida. Carlos, un gusto de tenerte aquí con nosotros. Gracias por Gracias. estar con nosotros y muy contento de trabajar junto contigo en diferentes proyectos, como la encuesta de litio que estás haciendo, que estoy muy Ah, emocionado por ella. muy amable, Manuel. Muchas gracias. Bien, pues, ¿quién mejor que nuestro director de Monterrey, nuestro querido amigo Omar Caguas Valle? Y Vamos. de la apertura a esta sesión. Contar además con Carlos Alberto Arnaud Gil, pues es un placer, querido amigo, cada vez más cercano a Punto de Partida. Así que, querido Omar, adelante, todo Pues tuyo y gracias, gracias. gracias. Carlos, pues tú y yo tenemos muchos años de conocernos afortunadamente y de compartir un trayecto y pues me da mucho gusto presentarte. Pues Carlos Alberto Arnaut Gil es un médico psiquiatra y es psiquiatra de enlace por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además es el director del curso de alta especialidad en psiquiatría de enlace del TEC de Monterrey. Es profesor de posgrado de psiquiatría y medicina interna en el TEC de Monterrey. Tiene un doctorado en bioética por el Instituto de Investigaciones Bioéticas en Monterrey, Nuevo León, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es vicepresidente actual de la región noreste de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, socio de la Academia Americana de Psiquiatría de Enlace, miembro del Comité Científico del Consorcio Mexicano de Neuropsicofarmacología y orgullosamente médico asociado a Punto de Partida y miembro del subgrupo El Poder del Norte. Ujú. Bienvenido, Carlos. Seguramente vas a poder trabajar muy a gusto y vamos a escuchar, como siempre, algo muy interesante. Gracias, Carlos. Muchas gracias y bueno, pues qué bienvenida, ¿no? La verdad, qué amables y la verdad es que cuando me invitaron para esta plática, que por cierto creo que este tipo de foros académicos no pierden vigencia, lo vivimos muy intensamente en la pandemia, ¿no? Las sesiones en línea y que con la ventaja que hoy en día también tenemos de dejarlas grabadas, de seguramente tenerlas ahí luego colgadas en los links en algún punto en la página de ustedes, pues bueno, me encantará que siga llegando a muchos colegas y bueno, con mucho gusto de poder participar. Justamente un poco angustiado en estos últimos 3 minutos previos a conectarme con el paciente de las 7 de me voy a conectar acá con Punto de Partida y bueno, sí la pude hacer en tiempo. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir aquí pantalla y me dicen si se ve mi pantalla como tal. Sí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Vale, muy bien. Ahí la ven, ¿verdad? Perfecto. Uno de los temas que me apasionan y me gusta mucho, porque me parece que como psiquiatras todos nos interesa, no nada más la parte psiquiátrica hoy en día de los pacientes, sino también las complejidades metabólicas, las complejidades médicas no psiquiátricas que nuestros pacientes tienen todos los días. Tiene que ver con el tema de la depresión y la enfermedad cardiovascular, enfocándome en las perlas clínicas que espero para todos los psiquiatras que están conectados hoy y los no psiquiatras que les interese también el tema, podamos obtener algunas perlas en la prescripción farmacológica, en temas de interacciones, algunos temas de la fisiopatología de la enfermedad cardiovascular en el contexto de la salud mental. Y bueno, vamos a abordar este tema en estos 45 minutos que lo voy a tratar de abordar. Tengo que decir que esta plática no está pagada por nadie, no está pagada por Punto de Partida, no está pagada por laboratorios, lo cual nos da una completa libertad en todos los sentidos académica. Eh, bueno, enfermedad cardíaca. ¿Por qué hay que hablar de la enfermedad cardíaca en psiquiatría? Primero tiene que ver con la importancia hoy en día
de que el paciente con enfermedades psiquiátricas tiene un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, pero al mismo tiempo, el paciente que tiene enfermedades cardiovasculares tiene más posibilidad de desarrollar enfermedad psiquiátrica, es decir, hay una bidireccionalidad en ese sentido. Hablaremos de cómo algunas enfermedades cardíacas, como hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, tienen factores de riesgo para enfermedad psiquiátrica y viceversa. Y por supuesto, lo que tal vez muchos también esperan, o me gustaría compartir con ustedes, tiene que ver con algunas perlas farmacológicas. ¿Qué medicamentos sí podemos dar cuando hay un contexto de enfermedad cardíaca? ¿Cuáles no se recomiendan? ¿Y cuáles son las principales interacciones entre los fármacos que pueden prescribir los cardiólogos, los internistas, con nuestros fármacos, con nuestros psicofármacos, que algunos tendrían ciertos riesgos y que habría que cuidar? ¿Sale? Y comienzo o ya entro en el tema, porque este tema de salud mental y psiquiatría, o salud mental y cardiología más bien, ya lo están hablando los cardiólogos. Para los cardiólogos este tema en congresos europeos, como el que fue el año pasado, hablan mucho de la importancia de la salud mental. Y el tema es que cuando vemos en la consulta como psiquiatras al paciente con depresión, con trastorno bipolar, con esquizofrenia, hoy en día el psiquiatra no puede dejar de voltear a ver estos temas. ¿Cómo está la presión arterial del paciente? ¿Cómo están las arterias del paciente? ¿Cómo está el hígado del paciente? ¿Cómo están los riñones del paciente? El psiquiatra hoy en día le tiene que entrar también a conocer cómo están esos aparatos y sistemas, porque basado en eso tenemos que determinar una prescripción farmacológica, una consideración de interacción farmacológica e inclusive un tema de pronóstico psiquiátrico, conociendo cómo están estas entidades clínicas. Pero aquí me regreso 2 pasitos. Como psiquiatras, y este es un mensaje que siempre le comparto a mis residentes de psiquiatría aquí en el TEC de Monterrey, el médico psiquiatra nunca deja de ser médico. Hay una tendencia en algunas escuelas de psiquiatría, no nada más en México, sino en el mundo, de que el psiquiatra deja el estetoscopio, deja los aparatos y sistemas y nos enfocamos solamente en la sintomatología psiquiátrica, humana, lo cual no me parece mal, enfocarnos en los criterios diagnósticos del DSM, vivir la experiencia humana, conocer las relaciones interpersonales del paciente, pero también me interesa cómo está su presión arterial, cómo están sus signos vitales, cómo está su tiroides. Y es esa invitación con esta imagen a que los médicos, psiquiatras, seguimos siendo médicos y tenemos que entrarle tal vez hoy más que nunca a todos estos temas biológicos, médicos no psiquiátricos, embonándolo con la parte psicodinámica, psicológica, humana. Y esa es la parte por lo cual me siento muy contento de estar viviendo en este momento, el momento que vive la psiquiatría, ¿no? Como esto, ¿no? Hoy en día el constructo de la depresión propiamente, con este sistema tan complejo que va mucho más allá de una falla en la química cerebral, que por mucho tiempo se hablaba de la hipótesis de la falla de las monoaminas. Hoy esto sabemos que no es así, no es lo único, están involucrados sistemas de conectividad, de funcionalidad, de procesos inflamatorios, de procesos inmunológicos, de la alteración del eje intestino-cerebro, de todos los cambios genéticos, epigenéticos que se van dando a través de las experiencias de un ser humano, que nos van a terminar dando todo este conjunto de alteraciones, síntomas, síndromes. Por lo tanto, la depresión hoy en día es tan compleja, tan multifactorial y tan heterogénea. Por eso no hablamos hoy en día de la depresión, sino hablamos de las depresiones. ¿Sale? Y cuando hablamos el tema de la enfermedad cardiovascular, siempre tenemos que hablar del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Un eje tan importante en la salud, un eje tan importante en la medicina y en la psiquiatría. Cuando una persona constantemente está viviendo situaciones de estrés, está teniendo que elevar constantemente sus niveles de cortisol. Si está elevando niveles de cortisol, voy a tener que estar liberando más sistemas de noradrenalina. Eso a las arterias, al corazón, no le sirve, va a ser dañino. Por eso, cuando una persona vive constantemente situaciones de estrés, que lo lleva a temas de ansiedad, a insomnio, no hay forma, no hay manera en que no le pegue al sistema cardiovascular.
El sistema cardiovascular, de hecho, pudiera ser el sistema que más se afecta en el contexto de trastornos psiquiátricos. Eso me parece muy interesante por la cercanía entonces que tenemos a la cardiología como psiquiatras, ¿no? Uno de los artículos que también me ha llamado mucho la atención es este, donde hay un nuevo entendimiento de la fisiopatología de la depresión y cómo muchos de los nuevos, digamos, tratamientos para la depresión ya no son necesariamente el tema de los antidepresivos. Hoy en día tiene que ver con mejorar el estrés, mejorar la inflamación, mejorar la microbiota, mejorar los diferentes, digamos, organelas de nuestro sistema, las vitaminas, los mismos probióticos. Hacia allá se está moviendo la psiquiatría hoy en día, ¿no? Y es esto, ¿no? ¿Cómo vamos a medir algo tan objetivo como es en cardiología una presión arterial? En psiquiatría medimos de una forma subjetiva, en base a síntomas, ¿no? En base a lo que el paciente nos está diciendo. Y termina siendo muy relevante para nosotros seguir conociendo los temas de cardiología y la enfermedad cardíaca como tal, porque nada más y nada menos es la principal causa de muerte hoy en día, ¿no? Ven ustedes ahí esta página que se llama deathmeters.info, donde precisamente las personas como tal, la principal causa de muerte en el mundo durante el 2024, lo que va del 2025 y lo que ocurrió el día de hoy, son por problemas cardiovasculares. Son por problemas cardiovasculares. Si ven ahí, por ejemplo, ustedes ahí el tema del suicidio, pues también. Hoy en México, al menos estas horas que llevamos, llevan 20 personas que se han suicidado durante el día de hoy. Un mexicano se suicida cada hora, ¿no? Y esto es importante considerarlo para temas también de epidemiología. 20 personas se han suicidado en este momento, en el día de hoy, en México, ¿no? Una persona cada hora. Entonces, hay una relación ahí de causas de mortalidad. Ahora, vean esta gráfica que también me gusta mucho. Depresión. ¿Cómo la depresión aumenta los riesgos para diferentes enfermedades? Depresión aumenta el riesgo para diabetes, para obesidad, para el cáncer, para mortalidad y para enfermedad cardiovascular. 1.8 es el riesgo relativo. Pero ¿cómo ocurre eso? Más o menos ya hice la introducción de ciertos mecanismos biológicos, ¿no? Cuando un ser humano vive situaciones de estrés, va a tener que tener incrementado el sistema simpático. Y sistema simpático no es otra cosa que mandar señales a la glándula suprarrenal para que libere más cortisol, más adrenalina, y esto va a generar a nivel endotelial pues más inflamación, más activación de la agregación plaquetaria. E imaginen ustedes cómo se va haciendo esta parte de mayor riesgo de infarto cerebral, mayor riesgo de infarto agudo al miocardio, menor elasticidad de nuestras arterias, y esto vaya dando un círculo nada amable y nada óptimo para nuestra salud, ¿no? Vean ustedes por aquí estas gráficas del doctor Nemerov del 2012, ya desde hace mucho tiempo este tema ya se está hablando en la medicina de lo que ocurre a nivel vascular en alguien que no tiene depresión y en alguien que tiene depresión. Una persona que tiene depresión tiene mayor dificultad en reparar sus procesos, digamos, arteriales, mayor alteración inflamatoria, esto que sabemos que se llaman las famosas interleucinas. Entonces, estos fenómenos endoteliales, vasculares, van a estar afectados con alguien que tiene un proceso como una depresión. Y vámonos más allá. Hay un concepto que se llama la variabilidad cardíaca, la posibilidad que un ser humano se pueda taquicardizar cuando se pueda taquicardizar o bradicardizar cuando se deba de bradicardizar. Es decir, estos cambios del corazón hacia arriba o hacia abajo, dependiendo la demanda que está teniendo mi cuerpo o alguna situación. Bueno, el paciente que tiene depresión tiene una disminución en esa variabilidad cardíaca. Y la disminución en la variabilidad cardíaca es un factor de riesgo para muerte súbita. Es un factor de riesgo para infarto agudo al miocardio. Eso es un factor importantísimo que de hecho se ha demostrado que aunque haya un tratamiento farmacológico y que haya una remisión completa de la depresión, no necesariamente ese parámetro electrocardiográfico va a mejorar y puede quedar como una cicatriz, digamos, derivado de las alteraciones de la depresión.
¿no? Esto que les menciono de la disfunción plaquetaria, la disfunción autonómica y el incremento en las moléculas de adhesión. Los cardiólogos son los que están publicando mucho sobre este tema y este estudio que ya tiene tiempecito que se publicó, pero me encanta cómo nos muestra la bidireccionalidad de la enfermedad cardíaca a la depresión. En las dos va a haber alteraciones del sistema autonómico, del sistema simpático, va a haber alteraciones de la función plaquetaria, de la coagulación, factores inflamatorios en ambos incrementados, alteraciones neurohormonales, determinados, por supuesto, por factores personalidad, estilos de vida, que por cierto los cardiólogos seguramente han escuchado este término personalidad tipo A. Para el psiquiatra no significa nada escuchar eso de personalidad tipo A. Bueno, los cardiólogos tienen su propia personalidad tipo A descrita en sus pacientes, que son pacientes preocupones, ansiosos, se estresan todo el tiempo, que batallan para dormir. Bueno, ellos han descrito que ese tipo de personalidad es más propensa para tener eventos cardiovasculares. Y sigue esta tablita hacia abajo. Como un paciente que tiene depresión aumenta el riesgo para desarrollar algún problema de adicciones, tabaquismo, alcohol, que al mismo tiempo son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Una persona con depresión tiene mayor riesgo de desarrollar obesidad. Si tiene obesidad, tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca. Una persona con depresión va a tener posiblemente mala alimentación. Esa mala alimentación nos lleva a una enfermedad cardíaca. Es decir, me gusta mucho cómo se acopla o se ejemplifica en este diagrama estos círculos entre enfermedad cardíaca y depresión. Y por supuesto lo de mero abajo, cómo a través de la depresión y o de la enfermedad cardíaca, pues va a tener implicaciones a la calidad de vida, al funcionamiento, a la función sexual, a la seguridad social, entre otras cosas, ¿no? Si seguimos un poquito en esta parte fisiopatológica del estrés y del estrés crónico, vean ustedes cómo a través de algunos aspectos fisiológicos puede darnos consecuencias clínicas complicadas, como por ejemplo, tener constante frecuencia cardíaca elevada o presión arterial elevada nos va a generar vasoconstricción y por lo tanto disfunción endotelial. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Infarto al corazón. Si una persona tiene este tema de estrés crónico, puede tener un potencial proceso de arritmia. De hecho, está demostrado que una persona que tiene depresión o que tiene algún trastorno de ansiedad tiene mayor factor de riesgo o más posibilidad de desarrollar una arritmia que población general, ¿no? Lo mismo, si tenemos un problema de estrés crónico, hay disfunción endotelial, hay daño endotelial, y entonces hay más vulnerabilidad de la placa, ¿no? De la placa del endotelio y mayor riesgo, por lo tanto, de eventos cerebrovasculares. Y así sigue esta parte fisiológica. Ahora, el año 2023 fue un año importante en la publicación, al menos de este estudio que me gustó mucho, porque nos decía, ok, sabemos que el tema cardíaco está complicado, hay muchas alteraciones psiquiátricas, pero realmente no teníamos tanta claridad de cuál es el porcentaje o cuál es la prevalencia de depresión, de ansiedad o de estrés en pacientes con enfermedad cardíaca. Bueno, este estudio publicado en una revista muy importante de psiquiatría demostró en más de 100,000 pacientes donde se hizo este estudio, agarraron todos los estudios que se habían hecho sobre ansiedad, depresión y estrés, demostró que 1 de cada 3 pacientes con enfermedad cardíaca tiene depresión en este momento. Yo ahorita estoy en el piso 12 del Hospital Zambrano, aquí en el Tec Salud. En el piso 8, los cardiólogos de toda la consulta que vieron hoy, 30% tienen depresión. Y la gran pregunta que yo siempre me hago es, ¿quién los está viendo? ¿Los están identificando? ¿Se están diagnosticando? ¿Estamos haciendo un trabajo suficiente de referencia? No lo sé. Mi respuesta es probablemente no. El mismo tema para ansiedad. 1 de cada 3 pacientes con enfermedad cardíaca tiene un trastorno de ansiedad y más de la mitad de los pacientes con enfermedad cardíaca tiene o vive con niveles altos de estrés. El doctor Celano, allá en Massachusetts, ha publicado gran cantidad de estudios sobre la relación no nada más de depresión, sino también de trastornos de ansiedad en la enfermedad cardíaca.
Pareciera ser que los trastornos de ansiedad también conferirían un riesgo para infarto y para arritmias por los mismos mecanismos biológicos. La insuficiencia cardíaca, ojo, y aquí me quiero ir un poquito del otro lado. Hay algunos padecimientos cardíacos cuya manifestación clínica son síntomas psiquiátricos. Sería un error pensar que un paciente que llegue con dolor en el pecho, falta de aire y que nos esté diciendo que siente ansiedad, nos casemos con el diagnóstico psiquiátrico primario. Hoy por hoy es una obligación para el psiquiatra que cuando el paciente llega con síntomas cardiovasculares, llámese falta de aire o presión en el pecho, tenemos que forzosamente hacer la semiología y la referencia al cardiólogo para que nos descarte patología cardíaca primaria. Muchos casos he visto de pacientes que llegan referidos por temas de ansiedad y tenían una insuficiencia cardíaca o tenían una arritmia o tenían una dislipidemia severa que generaba disfunción a nivel cerebral. Entonces, esta bidireccionalidad de presentaciones clínicas de ambos tenemos que estarlas identificando constantemente, ¿no? Uno de los grandes temas que nos preocupan en México, sin duda, es el tema de la obesidad, el cual también tiene una gran complejidad a nivel cardíaco, ¿no? La obesidad es un factor de riesgo para enfermedad cardíaca, pero al mismo tiempo la obesidad es un factor también de riesgo para enfermedad mental, ¿no? Cómo el tema de obesidad va a tener un papel importante, y más adelante lo voy a mencionar, en el tema de la prescripción de fármacos y cuáles son esos fármacos que son más seguros o menos seguros en la enfermedad cardíaca con obesidad. Esta tabla que seguramente la han visto muchas veces es sobre la comorbilidad de depresión con las múltiples enfermedades. Quiero hacer énfasis en las cardiometabólicas. Prácticamente lo mismo que estamos viendo en el metaanálisis que mencioné hace ratito del 1 de cada 3. 1 de cada 3 pacientes con enfermedad cardíaca, llámese infarto, llámese insuficiencia cardíaca, llámese hipertensión, diabetes, obesidad, van a tener un componente de al menos un 30% de enfermedad psiquiátrica, particularmente depresión. Y es aquí donde se pone bueno y donde se pone interesante. Todos los que vimos pacientes el día de hoy en la consulta, tenemos que pasar por este ejercicio de historia clínica, de explorar síntomas, de poner escalas, de ver qué medicamentos ha tomado el paciente, pero al mismo tiempo tenemos que estar identificando el tema de cuáles son las comorbilidades que el paciente está llegando conmigo a la consulta. ¿Tiene diabetes? ¿Tiene hipertensión? ¿Tiene algún trastorno neuroendocrino? ¿Tiene obesidad? ¿Tiene enfermedad tiroidea? Y esta parte me parece que es una parte que tenemos que seguir abordando y tenemos que seguir explorando con los pacientes y en equipos multidisciplinarios, porque yo también sé que de eso depende mi tratamiento, depende el pronóstico para el paciente y depende el equipo multidisciplinario que se cree o que se haga para que al paciente le vaya mejor. Por eso sí es importante conocer y saber cuáles son esas comorbilidades que el paciente tiene. Y no me refiero a comorbilidad psiquiátrica, me refiero a comorbilidad médica, no psiquiátrica, ¿no? Un poquito en esta parte de la fisiopatología, esto creo que termina por resumir esto que he mencionado, ¿no? La relación entre cerebro, cortisol, glándula suprarrenal y cómo le pega a dos principales órganos o aparatos y sistemas, el cardiovascular y el metabólico. Por eso en psiquiatría tenemos grandes interacciones con obesidad, con enfermedad cardíaca y con diabetes, ¿no? Nos queda clarísimo que en psiquiatría todo lo que tiene que ver con inflamación aumenta el riesgo para enfermedad psiquiátrica. Nos dimos cuenta en la pandemia y creo que quedó clarísimo, por ejemplo, cuando hablamos del tema de COVID, pues sí, el COVID generó procesos inflamatorios después de la infección y generaba también síntomas psiquiátricos después de la enfermedad. Bueno, enfermedades cardiovasculares generan procesos inflamatorios. La diabetes, la obesidad, la hipertensión son enfermedades inflamatorias crónicas de bajo grado, como la depresión. Entonces, simplemente esta gráfica logro o trato de compartir que hay una bidireccionalidad al mismo tiempo en aspectos inflamatorios con la enfermedad cardíaca y la depresión. Este artículo me gustó mucho porque nos dijo que los pacientes
que tienen depresión, aumenta el riesgo para todas estas enfermedades que ustedes ven en la primera columna. Enfocándome principalmente en las cardiovasculares, si una persona tiene depresión, aumenta el riesgo para infartarse, para insuficiencia cardíaca, para stroke, para diabetes, para obesidad. Si ya Mira, tiene que estaba diciendo esas... ahorita que si tiene una persona depresión tiene más riesgo de infarto. Ok, sí, claro. Si una persona tiene mayor... Sí, creo que no está apagado el micrófono. Sí, si una persona tiene depresión, tiene mayor riesgo para infartarse, claro. O la otra, si ya tiene hipertensión, pero no tenía depresión, y llega la depresión, va a estar peor la hipertensión, que es la segunda gráfica que ustedes ven ahí en verde, donde casi todos los estudios demuestran que esto está asociado. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa con nuestros pacientes en la consulta? Nuestros pacientes en la consulta tienen importantes temas de obesidad y sobrepeso. Ya de por sí en una población que en México el 75% tenemos sobrepeso o obesidad. Nuestros tratamientos farmacológicos muchas veces van a complicar esta condición, ¿no? Este estudio está padrísimo. El riesgo cardiovascular de pacientes con o sin esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno esquizoafectivo. Aquí lo que encuentran es que el riesgo cardiovascular de estos pacientes se incrementa en la medida que van viviendo. Pues sí, son padecimientos crónicos, los padecimientos psiquiátricos, y que entre mayor tiempo tengan con la condición, mayor problema cardiovascular van a tener, ¿no? Ojo, y aquí no me meto en temas tan biológicos, sino de cosas que hoy en día vemos en la población. La soledad, que claro que la soledad, el aislamiento social o vivir solos, hoy por hoy son factores de riesgo cardiovasculares, no nada más para demencia, no nada más para depresión, sino el que una persona viva en soledad o viva aislado socialmente, aumenta el riesgo casi en 1.5 veces más para morir, y el tener aislamiento social se asocia también a un riesgo incrementado para cualquier causa de mortalidad en 1.4 veces más. Por eso algo que siempre tenemos que insistir en nuestros pacientes, en nuestros tratamientos, es la conexión social, ¿no? Tener vínculos sociales sanos, no aislarse, porque esto ya está demostrado, y esto es algo, una tendencia muy, muy reciente de demostrar esto, ¿no? Vamos a seguirle un poquito con esto. La mortalidad en el mundo de pacientes que tienen enfermedad mental, pues sí, está incrementada. Una persona que tiene enfermedad mental tiene 2.2 veces más riesgo para fallecer que aquella que no tiene una enfermedad mental, y que particularmente cuando hablamos de depresión, el riesgo de mortalidad también aumenta 2 veces más. Y pareciera ser, ojo, no necesariamente tiene que ver esto asociado al suicidio, sino tiene que ver que la depresión tiene estas complejidades médicas, particularmente la enfermedad cardiovascular, que lo puede complicar. ¿Sale? Y aquí vemos la cantidad de fallecimientos atribuibles en el mundo al año a los padecimientos mentales. Depresión, 2.7 millones de muertes atribuibles a problemas de salud mental, ¿no? Ese es un estudio muy bonito, 2022. Fue un estudio de más de 70,000 pacientes donde querían encontrar el riesgo cardiovascular en aquellos pacientes que tenían depresión. Y encontraron que los pacientes que tenían depresión demostraron un riesgo cardiovascular significativamente mayor de 10 y 30 años en comparación con depresión que estaba en tratamiento. Es decir, si una persona está en tratamiento con depresión versus una persona que está con depresión pero no tiene tratamiento, le va a ir mucho más mal cardiovascularmente a aquella persona que tiene depresión sin tratamiento, ¿no? El tema de la hipertensión arterial es un problema. En México esto ha ido incrementándose. La prevalencia de hipertensión arterial en adultos mexicanos es del 50%. Prácticamente la mitad de los adultos en México tiene hipertensión. ¿Y cuál es el gran tema? Que la mitad no lo saben. No saben que tienen hipertensión porque esto es una enfermedad silenciosa. Muchas veces no da síntomas. Las nuevas guías para el tratamiento de la hipertensión nos hablan para empezar, la importancia que tiene que ver
los hábitos conductuales, ¿no? Hoy en día un cardiólogo no va a hacer suficiente su tratamiento de la hipertensión si no se enfoca en aspectos conductuales, actividad física, los patrones de sueño. Muchos cardiólogos ya tienen psicólogas en sus consultorios, porque saben que ahí va a estar muy importante el beneficio para el paciente. Y en este mismo artículo hablan de cómo a través de la hipertensión puede haber alteraciones en cerebro, ¿no? Una persona que tiene hipertensión, sobre todo no controlada, tiene mayor riesgo de demencia vascular, de infarto, de sangrados, de atrofia cerebral. Por eso la hipertensión también le pega al cerebro. Y algo a veces tan elemental como hacer diagnóstico de hipertensión, ¿no? Tanto hacer hipertensión en el consultorio o pedirle al paciente que también tenga una medición de su presión arterial en la casa, ¿no? Estos son, y es información que está disponible en internet, ¿no? Esta guía de hoy por hoy, si vemos un paciente que en el consultorio le medimos y le medimos bien la presión arterial, más de 140 la sistólica, más de 90 la diastólica, y estoy encontrando que ese paciente, a la hora que también lo sigue teniendo en casa, está con estas presiones, el paciente es hipertenso. Ya no es, a diferencia de otros años, ni la hipertensión ni la diabetes, enfermedades que llegan para quedarse. El primer año, sobre todo, del diagnóstico de hipertensión y de diabetes, el paciente, si baja de peso, hace actividad física, come mejor, es posible que la diabetes y la hipertensión desaparezcan. Antes, decir que tenía diabetes o hipertensión era prácticamente para la por vida. Hoy en día no es así, sobre todo cuando el diagnóstico en el primer año se hace y se hacen intervenciones al estilo de vida. Eso es muy importante. Los cardiólogos hablan de factores de riesgo que si se mejoran, al paciente le va a ir mejor. Y aquí hablan del tema de salud mental. Si el paciente con enfermedad cardíaca ayuda y mejora su salud mental, el pronóstico cardíaco es mejor. Última encuesta nacional de salud sobre hipertensión arterial que nos dice, baja un poco esta cifra, 40% de los adultos con hipertensión desconoce su diagnóstico y que el 50% de los adultos con hipertensión no hace absolutamente nada para mejorar su hipertensión, ¿no? Y eso es un problema, eso es un grave problema, ¿no? Aquí está dividido entre hombres y mujeres, dependiendo de las edades, pero un dato que me llama mucho la atención es este, ¿no? El tema de los que tienen diagnóstico y los que están tratados. Acaba de salir también una publicación donde pareciera ser que en el sector público se atiende y se controla mejor la hipertensión que en el medio privado. Y eso es muy interesante. Ahora, ser soltero es este estatus, digamos, donde menos prevalencia de hipertensión hay. Quién sabe qué cosas nos pasen a los casados, a los separados o a los viudos, pero el soltero le va mejor con temas de presión arterial. ¿Ah? La clasificación de la presión arterial, que aquí no me voy a meter mucho, ¿no? Pero ya no hablan de prehipertensión, sino hablan de presión alta, ¿no? Y luego ya sigue hipertensión, que al final de cuentas pues sigue siendo presión alta, ¿no? Formas para medir la presión arterial, tal vez esto pueda ser muy básico, pero una paciente llegó literal por las escaleras porque no funcionaba el elevador un día, llegó diciéndome que había fumado y llegó directamente a tomarse la presión antes de que entre a la consulta conmigo. Le digo, no, hay que esperarnos, ¿no? Entonces, esta parte como básica, revisémosla y siempre tomemos la presión al paciente en el consultorio también de psiquiatría. Creo que es una buena práctica profesional, ¿no? ¿Y qué pasa con la hipertensión? Ven ustedes este dato. Asociación de síntomas depresivos e hipertensión en la prevalencia, ¿no? Entre más elevada tenga, entre más altos sean los niveles de depresión, mayor cantidad de hipertensión vamos a encontrar, ¿no? Si la depresión del paciente es severa, vamos a encontrar más hipertensión, ¿sí? Y esto me parece que tiene sentido por todo lo que hemos hablado hasta ahorita, ¿no? Aquí también es un metaanálisis, este fue un metaanálisis en Asia, donde vuelven a encontrar prácticamente
1 de cada 3 pacientes con hipertensión tiene depresión, ¿no? Para otras enfermedades también quisieron encontrar esto. Particularmente para ansiedad, también está francamente asociado al tema de hipertensión. No en trastorno bipolar, no en esquizofrenia, aunque aquí tal vez hay muchos sesgos metodológicos. Yo me quedo con este dato, que trastorno de ansiedad y depresión aumenta el riesgo para hipertensión. Aquí tenemos otro estudio, la asociación de riesgo entre ansiedad e hipertensión, en estudios transversales, ¿no? Que son estudios como de foto, que en ese momento se miden, o en estudios prospectivos, donde también se encuentra un riesgo de un 55% más en el riesgo de tener hipertensión cuando hay ansiedad, cuando hay trastornos de ansiedad, ¿no? También, pacientes que están tomando medicamentos para la depresión también tienen más riesgo para tener hipertensión. Pero aquí es, pues, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? No sabemos. Enfermedad coronaria y psiquiatría. Este es un estudio que hay que poner siempre. 2008, ya estamos casi 20 años de esto. 2008 dijeron los cardiólogos, señores, igual que el tabaquismo, igual que la hipertensión, igual que las alteraciones del colesterol, la depresión es un factor de riesgo para un pobre pronóstico en pacientes que tienen enfermedad cardíaca, ¿no? Los cardiólogos empezaron a hablar de esto y ellos fueron los que también empezaron a hacer estudios que inclusive si nos vamos más atrás, para llegar a esta conclusión que ellos dijeron en 2008, pasaron por muchos estudios, como 1998. La depresión fue el principal predictor de desarrollo subsecuente de enfermedad cardíaca en estudiantes de medicina que lo siguieron por 40 años. La depresión fue el principal factor para enfermedad cardiovascular, ¿no? Y peor aún, que tuvieran depresión y que tomaran café. Ese era el peor combo para tener problemas cardíacos. Y el riesgo se incrementó, fíjense lo interesante, hasta 10 años después de que fue el evento. Es decir, si mi depresión fue 10 años previos, ya en este momento mi riesgo ya no lo tengo, ¿no? Pero los primeros 10 años de la depresión confiere todavía un riesgo para enfermedad cardiovascular. Este fue otro de los grandes estudios del doctor Fraser Smith, donde pacientes que tuvieron infarto encontraron que tener depresión después del infarto fue el principal predictor para mortalidad a 6 meses, ¿no? Entonces, esto es algo importantísimo porque ahí estaban volteando a ver los cardiólogos, caray, si mi paciente tiene depresión después de que se infarta, es más probable que se muera por un infarto después de este infarto que tuvo que aquellos que no. O la otra, como este estudio, entre más severa sea la depresión después de un infarto, más posibilidad de que el paciente fallezca, ¿no? Por eso sí es importante, e insisto, cardiólogos, tener en sus equipos a psiquiatras, a psicólogos, porque estos son predictores de vida después de tener un infarto. Ha habido estudios casos y controles, como fue el estudio SHIP, donde también encontró que la depresión se asocia a un riesgo incrementado de infarto, ¿sale? Eso es también un estudio muy importante, de los más grandes estudios que ha habido sobre el análisis de depresión y enfermedad cardíaca, ¿no? Y lo seguimos viendo y se siguen publicando artículos, ¿no? Queda claro esta relación de mortalidad, enfermedad por depresión, enfermedad cardíaca. Me quiero ir un poquito más adelante, si me permiten, por cuestión de tiempo. Otro dato que es importante, que es el tema de los anticoagulantes. Muchos pacientes están tomando anticoagulantes por muchas causas, ¿no? Punto importante farmacológico, entrando a las perlas farmacológicas. Nuestros tratamientos antidepresivos sí aumentan el riesgo de sangrado, ¿no? El riesgo de sangrado es bajo cuando el paciente no está tomando anticoagulantes, cuando el paciente no está tomando analgésicos, cuando el paciente no tiene Helicobacter pylori, cuando no tiene tabaquismo. Pero si el paciente sí tiene esos factores, tabaquismo, analgésicos, anticoagulantes, nuestros antidepresivos sí están incrementando un riesgo importante tanto para sangrado gastrointestinal, sangrado cerebrovascular, sangrado uterino,
tenemos que tener cuidado en estos temas. Hay algunos antidepresivos que aumentan más el riesgo de sangrado y otros que disminuyen ese riesgo. Y son riesgos que tenemos que ir midiendo junto con el paciente, informando con el paciente y midiendo riesgo-beneficio, ¿no? Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca tal vez sea uno de los principales condiciones cardíacas donde el tratamiento psiquiátrico no es muy eficaz, ¿no? Eso es bien interesante. La mayoría de los tratamientos antidepresivos funcionan en la enfermedad cardíaca, después del infarto, para las arritmias, ¿no? Para tratar la comorbilidad psiquiátrica. En la insuficiencia cardíaca, no. En la insuficiencia cardíaca, la evidencia es baja, pareciera ser que funciona mejor ahí la terapia cognitivo-conductual que inclusive los antidepresivos. Y la posibilidad es por la fisiopatología de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Este estudio, ya voy en los últimos estudios y ya paso a lo fármaco. Este estudio determinó pacientes que tuvieron tratamiento por salud mental después de haber tenido un infarto o después de haber tenido una falla cardíaca, demostraron que si recibían tratamiento por salud mental, tenían menos riesgo de hospitalizarse, 74% menos riesgo de regresar a urgencias y 66% menos riesgo de morir por cualquier causa que si no se trataron por salud mental. Y estas son las gráficas, no miento. Entonces, aquí el tema es, si se tratan en sus temas de salud mental después de que tuvieron estos problemas cardíacos, les va a ir mejor, van a vivir más, se van a rehospitalizar más. Entonces, estos son datos para los cardiólogos, donde con esto, pues yo ya diría, tráigame a 3, 4 psiquiatras en mi consulta de cardiología. Esto no pasa, desafortunadamente, todavía, ¿no? Medicamentos, la parte de las perlas, ¿no? Antidepresivos tenemos muchos, unos muy buenos, otros no tanto. Puntos importantes a considerar con tema cardiovascular. ¿Cuáles me van a incrementar la presión arterial? Todos los duales. En menor o mayor medida, todos los antidepresivos me van a aumentar la presión arterial. Entre más dosis, más aumento en la presión arterial. Algunos son significativos, algunos otros no tanto. Recomendación, midamos la presión arterial de los pacientes en nuestro tratamiento con antidepresivos duales. 2. Aquellos pacientes que tengan enfermedad cardíaca, infartos, arritmias, no es recomendable utilizar antidepresivos tricíclicos. Generan un efecto antiarrítmico, no lo vamos a usar. 3. Consideremos cuáles son los antidepresivos que más van a aumentar al paciente de peso. Tricíclicos, paroxetina, mirtazapina, no nos van a ayudar en el tema del peso de nuestros pacientes. Tenemos muchos antidepresivos, insisto, unos buenos, otros no tan buenos. Todos funcionan más que el placebo, claro que sí. Muchos pacientes vamos a tener que utilizar estrategias de combinación como esketamina, como antipsicóticos atípicos, que tal vez esto pueda ser un tema para la discusión al final, pero tricíclicos no los vamos a utilizar prácticamente en enfermedad cardíaca, ¿no? Y aquí tienen las recomendaciones de las guías Catman para cuando el paciente no mejora el tratamiento, pues ahí hacemos estos combos que son bastante eficaces, pero de estos, ojo, bupropión puede aumentar la presión arterial. Un paciente que tenga una descompensación de la hipertensión no le voy a poner esketamina. Tengo que tener un electrocardiograma. Si un paciente ya tuvo un infarto y le quiero dar litio, pues tengo que cuidar cómo está la conducción cardíaca. Y esto es lo que menciono. Tricíclicos prácticamente no los usamos. Son muy buenos para otras cosas, síndrome de intestino irritable, prevención de las migrañas, pero no para problemas cardíacos. Los cardiólogos publicaron este artículo hace algunos años, donde nos dijeron, a ver, ahí les van estas tablitas de los antidepresivos que son seguros. Los ISRS son seguros prácticamente todos en temas cardíacos. El citalopram a 40 miligramos, tenemos que cuidar un poquito ahí porque puede aumentar el intervalo QT, pero en general son seguros. ¿Cuáles son más seguros que otros? Sertralina y escitalopram. Esa siempre es una pregunta de examen a los residentes. Sertralina y escitalopram son los dos antidepresivos más seguros hoy por hoy en enfermedad cardíaca. Punto. No hay antidepresivos más seguros que esos. De los duales, pueden ser seguros, pero tenemos que cuidar el tema de la presión arterial, que sí la puede incrementar. Bupropión, yo no estaría de acuerdo con esta gráfica de los cardiólogos.
Claro que el bupropión aumenta en alguna medida la presión arterial, simplemente porque es un inhibidor selectivo de recaptura de noradrenalina y solamente por eso va a incrementar la presión arterial. ¿Sale? Tricíclicos no los usamos, ¿no? Ojo, tenemos algunos medicamentos que usan los cardiólogos que nos pueden dar en la torre algunos fármacos. Por ejemplo, todos los antihipertensivos incrementan los niveles en sangre de litio. Todos, excepto la prazosina. No sabemos por qué, pero todos los antihipertensivos aumentan niveles de litio. Las dos intoxicaciones por litio que yo he visto en la consulta y que los llevó al hospital, que no fue por intento de suicidio, fue porque se habían instalado unos nuevos antihipertensivos en los pacientes. Entonces, aguas. Dos, antiinflamatorios también pueden aumentar los niveles en sangre de litio hasta casi 2 veces más. Entonces, cuidemos estas interacciones, metamos en las aplicaciones como el Interaction Checker, cualquier interacción entre medicamento cardiológico y psiquiátrico, ¿no? Ese es un resumen, ¿no? Tricíclicos no lo recomendamos. ISRS es la sertralina. El estudio más grande fue el estudio SATHART. Entonces, sertralina, primer lugar. Mirtazapina tiene sus estudios. Yo cuidaría el tema del peso. Y estimulantes, sí lo podemos utilizar en enfermedad cardíaca, salvo que tengamos algún problema estructural cardíaco. Estudio SATHART, muy bien le fue a la sertralina y demostró que no hay problema con el funcionamiento cardíaco y al paciente le va muy bien después de un infarto o angina inestable con la sertralina. Algunos antidepresivos que dan riesgo de sangrado, algunos anticoagulantes, no nos vamos a poder aprender todas estas tablitas. Dejo, por supuesto, a mis amigos de punto de partida esta PPT, esta presentación, para si se las piden, con mucho gusto la podemos compartir. Y finalmente, algunos fármacos que dan los cardiólogos que pueden tener efectos psiquiátricos. Fatiga, depresión, inclusive delirium, ¿no? Desorientación. Tenemos que estar al pendiente de esos porque los vamos a ver muy seguido. Sertralina y escitalopram, vamos a manejarlos como primera línea. Con los duales, cuidemos el efecto de hipertensión. Los antipsicóticos, cuidemos el intervalo QT. Aripiprazol y quetiapina, los dos que menos aumento en el QT tienen. Metaanálisis donde nos dijo que la sertralina es lo más eficaz, de acuerdo a la evidencia científica, de acuerdo a este metaanálisis, en enfermedad cardíaca. Y no se nos olvide que la sertralina también tiene este efecto de que entre más aumenta la dosis, más funcionamiento tiene la sertralina. Conozco algunos colegas o residentes que me dicen, no, doctor, después de que ya estaba en 100 miligramos de sertralina, ya le cambié a otro. A ver, si la está tolerando, síguele subiendo. 200 miligramos es más eficaz que 100. Ok, aquí sertralina y escitalopram, los más eficaces, ¿no? O al menos la evidencia es la que más nos dice. Y recordemos las guías australianas. Si no queremos meter al paciente con problemas cardíacos, usemos esos que tenemos ahí. Sertralina, fluoxetina, escitalopram, bortioxetina, agomelatina, totalmente seguros en enfermedad cardíaca. Benzodiazepinas, tal vez no diría mucho de ellas el día de hoy, pero también funcionan en enfermedad cardíaca, ¿no? Solamente quiero mencionar que ya desde muchos años, ¿no? Las benzodiazepinas tienen una utilidad en la enfermedad cardíaca. Encontré este artículo de los años 70, de los 80, donde las benzodiazepinas modulaban síntomas de ansiedad en pacientes con enfermedad cardíaca. Y ya la última, y con esta casi me despido, es este estudio donde demostró que pacientes que habían tenido un infarto y que seguían con o que empezaban con una dosis muy pequeñita de benzodiazepinas, digamos en el equivalente a 0.3, 0.4 de clonazepam y sus derivados, eran pacientes que tenían menor mortalidad, es decir, mayor sobrevida a largo plazo que aquellos que no tomaban benzodiazepinas. No con esto estoy diciendo que vamos a darle benzodiazepinas a todos, no. Al menos este estudio dijo que los que estaban con benzodiazepinas en los días que les dieron seguimiento, que eran más de 5,000 días, eran pacientes que tenían mayor sobrevida. Y es lo que demuestra esta tablita de color verde, ¿no? En una dosis pequeñita, no dosis altas de benzos, dosis pequeñas. Dato interesante. Hay que seguir calculando las benzodiazepinas, las equivalencias, ¿no?
y no utilicemos benzodiazepinas cuando el paciente acaba de tener un infarto. Si le damos, si nos hablan de interconsultas, se está infartando el paciente y tiene mucha ansiedad, o al día siguiente lo vemos con mucha ansiedad, si le damos una benzodiazepina, estamos generando 4 veces más el riesgo de que desarrolle un estrés postraumático. Eso ya lo veíamos con el estrés postraumático. No damos benzodiazepinas, ¿no? Este es el mismo caso con el infarto. Conclusiones. La enfermedad cardiovascular es prevalente en los trastornos psiquiátricos. El riesgo puede incrementar con el uso de ciertos medicamentos que nosotros damos. Y estoy convencido que hay que abordar al paciente desde el modelo biopsicosocial espiritual, que yo también ya le agregaría esa parte espiritual ahora, ¿no? Y que una meta en el tratamiento de nuestros pacientes también tiene que ser el adecuado control de aspectos metabólicos y aspectos cardiovasculares. No nada más me tengo que enfocar en depresión, sino también observar y también trabajar en equipo en la parte metabólica cardiovascular. Y los fármacos que damos, hay algunos que ya mencioné muy seguros, otros no tan seguros, que le van a dar al paciente una mayor tranquilidad de poder llevar su tratamiento a largo plazo. Por su atención, muchas gracias. Quedo atento para preguntas, seguramente hay tiempo, y sobre todo a esta hora que todavía están conectados y que están interesados en este tema. Muchas gracias y dejo aquí de compartir pantalla. Pues espléndido, mi estimado Arnaud. Siempre es enriquecedor, pues, este tipo de conocimientos que en tu subespecialidad de psiquiatría de enlace nos puedas compartir a todos. Muchas gracias. Hay algunas preguntas por acá y bueno, Sí, pues claro. Dale el chat. vamos por ellas. Y te felicito por la gran convocatoria que tuviste, ¿eh? No, pues es un tema que a la hora que ustedes lo pusieron, creo que pega. Es un tema muy interesante. Qué padre. Gracias, Carlos. Vamos a las preguntas. Sí. Muy bien. El maestro Lino Palacios, gracias por el comentario. Igualmente a Mario Estrada y a todos los colegas, a Gaby Villarreal, que nos están mandando mensajes felicitándote. Bueno, pues nada más y nada menos, Lino dice, tal vez es el soltero con pareja, ya que seguramente el soltero sin pareja, y entre paréntesis, y aún peor sin red social de apoyo, se cierra, seguro que es un grupo de riesgo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Él mismo pone cuántos de los estudios prospectivos fueron estudios de cohorte, como la cohorte de Framingham, pensando en que fue primero, si fue la depresión primero o fue la enfermedad cardiovascular. ¿Podríamos decir que los riesgos serían los mismos o la variable tiempo cuenta? Sí, es una pregunta muy interesante y muy compleja, porque aquí creo que está muy mixto, muy diverso, ¿no? Cuando yo mencionaba de estudios de prospectivos, era pacientes que ya tenían depresión y que les fueron dando seguimiento, ¿no? Para ver cómo desarrollaban hipertensión, o al revés, pacientes con hipertensión que les dieron seguimiento y que no tenían depresión y vieron en el tiempo cómo desarrollaron depresión. Entonces eran como mixtos, ¿no? Pero bueno, por eso había transversales y prospectivos. Perfecto. Bueno, César Osorio nos dice aproximadamente cuántos milímetros de mercurio podrían subir los antidepresivos y si sería una contraindicación relativa o absoluta. Muy buena pregunta. Depende, ¿no? Siempre digo a los residentes, la respuesta es depende. Depende cómo está la presión arterial basal, si el paciente es hipertenso o no es hipertenso, está controlado o no está controlado. ¿Qué dosis voy a tomar el antidepresivo? Si es un antidepresivo, digamos un dual, voy a decir desvenlafaxina. La desvenlafaxina me puede aumentar de 5 a 7 milímetros de mercurio la presión sistólica. Entonces, ¿cómo yo voy a saber eso? Teniendo una medición pre-tratamiento, ¿no? Por eso es, antes de que yo inicie cualquier tratamiento antidepresivo, tengo medida la presión arterial y entonces empiezo tratamiento y le doy seguimiento y en una siguiente cita ahí veo qué tanto subió. Entre más aumente la dosis de un antidepresivo, particularmente los duales, mayor me puede aumentar la presión arterial. Venlafaxina a 300 miligramos pareciera ser que es el antidepresivo que más podría aumentar la presión arterial. Bupropión 450 miligramos la podría aumentar hasta 15, 20 milímetros de mercurio. Espléndido.
Muy bien, pues te felicita aquí también Mario Estrada y Carlos Lima y el Saludos. amigo César Amauri, además de felicitarte, comenta la prevención en psiquiatría se encuentra en pañales. Apenas si podemos recomendar medidas de higiene del sueño y evitar las sustancias adictivas a la población general. Pregunta, ¿el cuidado de los factores de riesgo cardiovasculares y metabólicos hoy por hoy sería preventivo también para los padecimientos psiquiátricos? Sí, muy buena. Saludos, César, muy buena. Creo que la psiquiatría se está moviendo ahí y se tiene que mover ahí, ¿no? O sea, creo que en psiquiatría estamos llegando muy tarde. Inclusive, a veces hasta como esperando, ya cuando el paciente tiene depresión, simplemente en qué momento va a llegar la enfermedad cardíaca. Sí, sí creo que el psiquiatra tiene que entrarle mucho más hoy a intervenciones al estilo de vida, a prescripción de ejercicio, a entrarle a veces hasta los famosos GLP-1 junto con los nutriólogos. O sea, sí creo que el rol del psiquiatra va a ir mucho ya hoy en día a la prevención, ¿no? Sí creo que estamos llegando tarde. Nuestro amigo Rafa Medina, que en paz descanse, él hablaba eso. El psiquiatra tiene que entrarle hoy a la prevención. De hecho, salud pública tiene que entrarle a la prevención. Pero en psiquiatría, insisto, no nada más podemos enfocarnos ya en la parte psiquiátrica si no nos enfocamos también en lo metabólico. Si no mejora lo metabólico, no va a mejorar lo psiquiátrico. Muchas gracias. Gracias. Gracias, un abrazo. Magnífico. Bien, pues abrimos a preguntas abiertas en voz directa. Adelante. Bueno, creo que ya no tenemos más, querido Carlos. Bien, pues si ya no hubiera nada más, quiero agradecerte, Carlos, esta magnífica ponencia, tu calidad expositoria y además la experiencia que has ido acumulando como psiquiatra de enlace, pues nos enriquece sin duda a los que no vemos pacientes de otra naturaleza y esta visión integradora sin duda viene a sumar muchísimo a lo que se hace aquí en Grupo Punto de Partida, que es la atención integral y por supuesto con la suma de tantos talentos como los que hoy nos has vertido y compartido. Pues querido Omar, te cedo el uso de la voz. Janet, gusta cerrar y después a mi querido Omar. Y Muchas, gracias sinceramente a todos. muchas gracias a todos nuestros médicos asociados por conectarse. Muchas gracias, doctor Carlos, por esta gran videoconferencia. Le agradecemos mucho esta ponencia tan importante y que, bueno, nos suma muchísimo para todos nosotros, para los psiquiatras y nuestros trabajadores de Grupo Punto de Partida. Muchas gracias. Pues Adelante, Omar. gracias a todos por estar aquí con nosotros. Les agradecemos su presencia. Seguiremos con nuestra actividad académica. Gracias, Carlos, de nuevo por la gran ponencia y la gran calidad humana que tienes y pues obviamente científica. Y pues esperamos vernos aquí en un mes. Muy amables todos. Buenas noches. Un abrazo, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Igualmente, Gracias, un gracias. abrazo con afecto a todos. Gracias, Carlos. Hasta Bye bye. pronto. Gracias, Janet. Bye, Adiós. bye, bye. Chao, colegas. Buenas noches.